energética, no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento. Lo que hemos hecho es revisar las cifras, identificar qué balances debemos cubrir y tomar las medidas. En este momento no tenemos un problema de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios. E incluso en ese escenario, los últimos que tendrían un costo adicional son los usuarios básicos fundamentales, que es el usuario de gas domiciliario. Ese es el primero que se cubre en el abastecimiento básico del país. Así que no estamos frente a una crisis de gas, no estamos frente a una crisis de abastecimiento. Las medidas que estamos tomando son las medidas típicas del planeamiento energético, donde tú haces un balance entre oferta y demanda, y de acuerdo a lo que encuentres ahí, debes tomar las medidas. Y las que estamos tomando buscan cubrir esos posibles desbalances que pudiéramos tener en 2025, 2026. En segundo lugar, en el debate de la semana pasada yo presentaba algunas cifras, precisamente de lo que ocurre con la exploración en Colombia. Nosotros tenemos 18 millones de hectáreas entregadas para exploración y explotación de hidrocarburos. Y de esas 16 millones de hectáreas son para exploración. Y lo que estamos buscando es que esa exploración se desarrolle, porque hay áreas concedidas suficientes, más de 300 contratos, y parte de nuestra política ha sido hacer un proceso de eficiencia en la exploración. Porque lo que encontramos en muchos casos es que habían partes de estos contratos 10 años, 8 años sin actividad exploratoria. Producto de esa medida en donde estamos ajustando tuercas, en donde estamos buscando que se desarrolle la exploración, es que durante el último año hemos tenido más hallazgos que en los años anteriores. A la fecha ya tenemos 17 hallazgos, precisamente con esa actividad exploratoria. Entonces, tener más contratos no indica directamente que vamos a tener más hallazgos. Esto es un proceso técnico que requiere otras medidas, y lo que estamos haciendo es aumentar la exploración. La política exploratoria se mantiene. Pero sin nuevos contratos. Con los contratos vigentes ya les he dado una cifra de 16 millones de hectáreas concedidas. Sí, obviamente con la decisión política del presidente Gustavo Petro de no conceder nuevas licencias de exploración y explotación, sino potenciando las que existen. Ministro, quiero hacerle una última pregunta, precisamente hablando de política, de esa eterna puja entre lo técnico y lo político. Le quiero preguntar por la determinación que al final tomó el presidente Petro de no autorizar un negocio muy importante que tenía prácticamente listo Ecopetrol, autorizado por su junta directiva, para la adquisición de unos activos de la Oxy, de la multinacional Occidental Petroleum Company en Estados Unidos, relacionados con fracking, que le daban una ventaja en materia financiera muy importante a Ecopetrol, y que al final, por decisión del presidente de la República, que no es parte de la junta directiva, se echaron para atrás, se cayeron. El gobierno nacional, ¿cómo pretende restablecer esos recursos que iban a ingresar a Ecopetrol y que se caen por cuenta de esta decisión presidencial? Bueno, habría muchas cosas que decir al respecto. Primero, nuestro objetivo es que Ecopetrol se convierta en la empresa líder de la transición energética. Hay un negocio desarrollándose en el mundo, que es el negocio de la transición energética de las energías renovables, que precisamente el objetivo mundial y el objetivo de la humanidad es abandonar los combustibles fósiles. El tiempo que tenemos se restringe. Aquí estamos hablando de la vida de la humanidad y de cómo cada una de estas decisiones puede extender o reducir el tiempo de la humanidad. Y las inversiones que se están haciendo a nivel global, incluso las grandes petroleras del mundo hoy vienen aumentando sus inversiones en energía limpia, en energías renovables. Entonces, ¿de dónde esperamos recuperar? Pues del gran negocio que se abre en el mundo con las energías renovables, con la visión que tenemos de que Colombia se convierta en un país exportador de energía renovable, de hidrógeno, con el proceso de reindustrialización que estamos viendo, y de esa manera, en este proceso que se llama transición, logremos ir encontrando las posibilidades económicas, financieras, técnicas. Ahora, en segundo lugar, yo no tengo claridad si esa ya había sido una decisión de la junta directiva. No, yo no participo en la junta, entonces no tengo información en detalle si había sido una decisión de la junta directiva o no era una decisión de la junta directiva. Lo que sí creo es que incluso en varios de los debates nos han dicho,
¿Y cómo es posible que ustedes no desarrollen fracking en Colombia, pero lo hagan en otras partes? Yo creo que hace parte de una línea de coherencia en donde precisamente nuestra posición frente a lo que está ocurriendo en el mundo es que no podemos seguir ampliando esa frontera extractiva por más negocios que eso implique, porque lo que estamos hablando es de la posibilidad de que la humanidad extienda su vida en este terreno, o de la posibilidad de que pongamos al servicio de la humanidad incluso una industria tan importante como Ecopetrol, y eso tiene que ver incluso con lo que les mencionaba hace un momento: pasar sus operaciones a energías renovables, hacer más inversiones en energía renovable, nos va a ayudar incluso al plan de abastecimiento de gas. Así que pues yo creo que hace parte de una línea coherente de lo que ha llegado a hacer este gobierno. Pero, ministro, en ese contexto de la coherencia de lo que piensa el gobierno, ¿estarían evaluando también abandonar los actuales negocios que tiene Ecopetrol en fracking ya en firme en Estados Unidos? Porque hoy Ecopetrol recibe dividendos importantes de negocios de fracking fuera de Colombia. Bueno, como les insisto, yo no hago parte de la junta directiva de Ecopetrol y mal haría yo en opinar sobre las decisiones que son decisiones empresariales de la empresa y que le corresponderían al presidente señalar. Es Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, con nosotros hoy en Mañanas Blue. Muchos temas interesantes sobre la mesa: el tema de las tarifas de la luz, el tema de la situación de la falta de suficiente gas disponible eventualmente en el 25 y en el 26, y esta determinación que ha generado mucho ruido de echar para atrás por decisión presidencial un negocio importante con el fracking por parte de Ecopetrol en Estados Unidos. Ministro, muchas gracias, que tenga un feliz día. Muchísimas gracias, un saludo para todas, para todos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El secuestro y la posterior liberación de 66 militares en San José del Guaviare, que ocurrió anoche muy tarde, deja expuestas las dudas sobre la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este hecho abre varios interrogantes sobre cuál es la verdadera voluntad de paz de las disidencias de alias Calarcá, un hombre que hace algunas semanas se había dicho que nunca va a dejar las armas y que sigue extorsionando y ahora propiciando y presionando secuestros de integrantes de la fuerza pública en el departamento de Guaviare, sumado a una ofensiva violenta en el municipio de Miraflores. El ataque y secuestro contra un diputado del departamento, además de ataques contra la fuerza pública en diferentes sitios. La fuerza pública está en medio de una situación difícil porque, entre otras cosas, el proceso de paz con la guerrilla del ELN y el ofrecimiento al Clan del Golfo de acercamientos para negociar su eventual sometimiento son cuestionados esta mañana por cuenta del paro armado. 709, Paola, varias cosas interesantes que nos dice el ministro sobre muchos temas que están sobre la mesa y que son apremiantes. El que más me llama la atención es que el ministro dice que no hay una real situación de crisis de posible desabastecimiento del gas, contrario a lo que nos dijo aquí la doctora Luz Estela Murgas. Sí, dijo, no hay riesgo, no hay crisis, no hay tal desabastecimiento de gas, es decir, en negación total frente a lo que dicen todos los expertos y todos los estudios de ese sector. Es que Naturgas habla de un faltante el año entrante de 76 gigas BTU, que es la medida, digamos, del gas por día, que equivalen al 7.6% de la demanda total del país, y un faltante de 289 gigas BTU por día, que equivalen al 18.9% de la demanda total del país para el año que sigue, es decir, para el 2026. Y el ministro en negación absoluta. Nos acaba de decir que cuál faltante, que cuál demanda, pero además se contradijo, porque antes, cuando usted le pregunta por esos datos que nos da Naturgas y que hemos tenido acá, dijo, sí, claro, nosotros mismos les ayudamos a suministrar la información. Pero luego iba y dice, ¿cuál faltante, cuál escasez? Aquí no hay ningún problema, no hay ninguna pérdida de autosuficiencia energética ni autosuficiencia en materia gasífera. Es decir, yo quedo totalmente loca también, como debe estar de usted mismo, preguntándose al fin qué es lo que quería decir el ministro y cómo así que no hay tal problema. Ricardo. Entonces es imaginación de todo el resto del sector, claro, Ricardo. Pero además hay algo que es clave, y es que el gobierno está descartando la posibilidad de importar gas. El ministro dice, no, lo que vamos a hacer es potenciar lo que tenemos en Colombia, potenciar. Pero eso es una buena noticia, Ricardo.
Sí, pero no sé si alcance. Es que si fuera suficiente, sería ideal. Miren, aquí tuvimos un debate y con razón diciendo cómo es posible en Colombia. Es que justamente ese es el problema, que no tenemos suficiente gas en Colombia para la demanda interna. Luis Ernesto. Claro, no tenemos suficiente gas y la tarea consiste en explotar lo que tenemos, en profundizar y aumentar la actividad exploratoria, en los contratos ya otorgados, en fortalecer ese proceso, porque lo que sí sería realmente un despropósito es no desarrollar la industria de Colombia y salir a importar gas de Venezuela. Aquí lo discutimos, qué inconveniente desde el punto de vista político mandarle plata al régimen de Maduro, que sabemos que es una dictadura, en fin, depender de esa inestabilidad política como le pasó a los países europeos, dependiendo de Rusia, y vieron el altísimo costo que representó cuando Rusia entró en guerra, los costos de energía como explotaron por no tener autonomía, en fin. Entonces lo correcto es que Colombia tenga autonomía en producción de gas. Y yo la verdad no veo por qué no creerle al ministro, este gobierno y qué interés puede tener el ministro. Nuevos contratos de exploración y explotación. Entonces, pues por eso es que se reduce la posibilidad de conseguir gas aquí. Eso es cierto, y aquí hemos estado, creo, todos al unísono de acuerdo con que es inconveniente no permitir el otorgamiento de nuevas licencias. Eso ya es una decisión del presidente Gustavo Petro, que coincidimos, creo yo, todos, está equivocada. Además, el próximo presidente de Colombia, llámese como se llama, va a volver a reactivar eso. Entonces, digamos, va a ser un esfuerzo perdido, 4 años perdidos, mientras que el resto del mundo sigue haciéndolo. Pero volviendo a la entrevista con el ministro, que me pareció además muy ponderado, justamente en ese equilibrismo que le toca a los ministros entre cumplir la tarea, ser muy técnicos y las decisiones políticas a veces inconvenientes que toma el presidente. Y pues acá nos explicó que efectivamente hay gas, que se tiene que profundizar la actividad exploratoria, pero que no hay necesidad de alarmismo. Y yo no entiendo por qué no creerle al ministro. ¿Qué interés puede tener él en negar una realidad, en hacernos creer que todo está perfecto para que después estalle una crisis? No entendería cuál es el interés que él tenga, como señala Paola. ¿Usted recuerda, por ejemplo, Luis Ernesto, cuando estuvieron en estado de negación en el gobierno frente a la posibilidad real que tuvimos de un racionamiento de energía? Solamente cuando estuvimos con el agua literalmente al cuello, pero hacia abajo, cuando los niveles de los embalses mostraban que era prácticamente un hecho el racionamiento, el gobierno reconoce que había crisis. En el resto del tiempo estuvieron en estado de negación. Pero si usted se acuerda, no hubo racionamiento de energía, hubo racionamiento de agua. Pero estuvimos... De energía nunca hubo racionamiento. No, pero claro que no, entonces, pero estuvimos cerca. Pero entonces no había que hacer alarma. Esa es la mejor prueba, Ricardo, esa es la mejor prueba. Para decir, mire, los modelos han cambiado, la meteorología ha cambiado, es probable que tengamos en algún momento que restringir... Pero esa es la mejor prueba para darnos cuenta... eléctrica. Que el ministro cuando aquí en estos micrófonos nos dijo, no van a dejar de existir, Luis Ernesto. Pero él no estaba negando que había una sequía. Él lo que estaba diciendo es, no hay racionamiento, no hay un racionamiento inminente, y no lo hubo. Y entonces ahí yo creo que está la prueba de que está bien creerle al ministro, que es un tipo serio, que está explicando que hay desabastecimiento de agua, que claro que hay un desafío en materia de suministro de gas, pero que se puede superar con el gas que está en el territorio colombiano, y yo creo que ya la prueba nos la dio demostrando que no había una alarma inminente de racionamiento de energía en Colombia. No fue necesario hacer racionamiento de energía en Colombia, fue necesario hacer un ridículo día cívico, vergonzoso la verdad, pero más allá de eso, pero eso fue por otro motivo. No hubo racionamiento de energía en Colombia, y eso fue lo que nos dijo el ministro y se cumplió. Entonces yo le creería al ministro que no hay una urgencia, ni hay una crisis de gas inminente, sino que hay que hacer la tarea en este año. Me dice un oyente, María Consuelo, ¿por qué sí creerle al ministro, con lo cual estoy de acuerdo, y no creerle a los gremios? Es decir, ¿qué interés tendrían los gremios es que a eso iba en lanzar una alerta que no es cierta? La doctora Luz Estela Murgas, hace 15 días aquí en entrevista en Blue Radio, la directora de Naturgas, como lo señalaba Paola, dio las cifras de los preocupantes números que tenemos de gas hacia el año entrante. Y esa inminencia de que va a faltar gas se va a traducir en un costo en el gas domiciliario en Colombia. Entonces, por eso es que es tan importante que el ministro concilie las cifras con los gremios, porque evidentemente ahí hay una contradicción. La doctora Luz Estela Murgas nos dijo a nosotros que hay un problema para el año entrante en el abastecimiento de gas y especialmente en el gas domiciliario,
que hoy representa el 1% de la canasta familiar y que si se importa subiría hasta el 6%, cambiando esa canasta de los costos de los servicios públicos en el país. Nos dijo que era urgente desarrollar no solamente los proyectos existentes, sino hacer nueva exploración. Y ya el ministro nos dijo que no iba a haber nuevos contratos. Y adicionalmente señaló que había una disminución en las reservas probadas. Entonces, yo sí creo que aquí esto es un tema de que hay alguien que no está diciendo la verdad, y yo creo que es el ministro. Me recuerdan oyentes, Aurelio, Ricardo, que no hubo racionamiento porque las térmicas se emplearon a fondo y salvaron el sistema, pero obviamente estábamos y porque hubo alertas, y porque hubo banderas rojas. Si no hubieran existido las banderas rojas, hubiéramos caído ahí. Se suspendió la venta de energía a Ecuador durante varias semanas en vista de la urgencia que tuvimos. Es decir, las alertas existieron, el riesgo existió. Ese es el punto. No reconocerlo no quiere decir que no exista, Aurelio. No, lo que pasa es que, perdón, pero yo sí quiero dar una noticia que no sé por qué no se tiene en cuenta en el debate. Colombia ya importó gas. Y vamos a ligar el tema del racionamiento con el tema de la importación de gas. Pero lo dijo el ministro, desde el 16 importamos gas. Desde el 2016, sí. Pero, perdón, voy a continuar. Para el fenómeno del Niño, que acaba de pasar, que acaba de pasar a regular porque ya nos dijeron que la niña todavía no entra en forma, Colombia tuvo que importar gas. Importamos, anoten este dato, $123 millones en gas natural licuado para alimentar las térmicas. Para las térmicas, sí, señor. Entonces, aquí no hubo racionamiento porque hubo importación de gas. Aquí, además de lo que se está hablando, y esto es importante, no solamente nos lo dijo aquí la doctora Murgas, también recuerdo que entrevistamos antes, no recuerdo el nombre de la persona que nos dijo, hombre, aquí el problema no es que haya que importar gas para las térmicas, eso ya están dando. Aquí el problema es que hay que importar gas para la demanda no térmica. Para los hogares. Ese es el debate. Y las industrias, por supuesto. Señor, sí, claro. Pero Ricardo, aquí ya tuvimos que importar gas. A mí me parece increíble que el ministro haya pasado por alto, habló de fenómeno del Niño, habló de importación de gas, habló de todo, y no habló que Colombia está importando gas de los Estados Unidos, estuvo llegando a alimentar Termo Barranquilla y Termo Cartagena. Anótenlo, sí. $123 millones en el mes de abril. Eso costó la importación de gas. Entonces, aquí lo que se está discutiendo no es si se importa gas o no gas para la térmica. Aquí lo que estamos discutiendo es si se importa gas para la demanda no térmica. Ese es el punto del debate. Ahora, digamos que ahí le creo al ministro, pues uno, ¿a quién más le va a creer si no es al ministro? Pero que no se va a necesitar. Pero Colombia, si tiene un estrés energético como el que tuvo, tiene que importar gas natural licuado, hacer la regasificadora en el Atlántico y alimentar las térmicas de Termo Barranquilla y Termo Cartagena, y si no, hay apagón. Apagón no hubo porque se importó gas. Fíjese usted que fue totalmente al revés de lo que dijo el ministro. Aquí no hubo apagón, fue porque se importó gas. Si no se hubiera importado gas, hubiera habido apagón porque las térmicas no hubieran tenido. Entre otras cosas, Aurelio, el aumento del precio de la energía en bolsa en junio y julio, que tiene tan molestos a los queridos amigos de la costa Caribe, ocurre por una razón, y es que las termoeléctricas siguen operando a todo vapor, usando gas, por supuesto, porque los pronósticos del fenómeno de la Niña, que nos habían dicho que iba aquí a llover agua hasta, mejor dicho, que íbamos a tener inundaciones, no llegaron. Y ese es un punto también a tener en cuenta, Héctor. Claro, pero es que aquí no hubo racionamiento, es porque llovió, no porque se importó gas, sino porque llovió, porque Colombia tiene una estructura de generación eléctrica muy mayoritariamente basada en hidroeléctricas, y si no hubiera llovido, pues hubiera tocado tener racionamiento, y el gobierno no podía hacer nada para que lloviera o no lloviera, sino esperar a ver qué pasaba. Claro, se podían tomar unas medidas que mitigaban de alguna manera un eventual racionamiento si es que eventualmente no llovía, pero la verdad es que estábamos frente a un fenómeno natural pues irresistible para el ser humano. Simplemente esperaba si llovía o no llovía, todas las térmicas estaban operando al 100%, ¿no? Y por fortuna llovió, pero es que a mí me parece... No, claro, por supuesto, porque para eso es que están, para que se puedan prender
pero claramente las térmicas no suplen la demanda de energía en Colombia. Si no hay energía hidroeléctrica, pues hay racionamiento. Eso está claro, porque así escogimos los colombianos producir la energía, por fortuna, porque es una energía muy limpia, la energía hidroeléctrica. Pero a mí me parece que lo que pasa en este sector es, si uno quisiera coger un ejemplo de lo perverso que es el debate público en Colombia durante el gobierno del presidente Petro, podría coger el tema eléctrico, tanto de la generación de energía, en el que se le quería atribuir al gobierno la sequía y por lo tanto las consecuencias de la sequía, y el tema del gas, que era del que estábamos hablando. Me impacta mucho ver cómo repetimos y repetimos unas cosas sin oír a los otros, sin importarnos la información que nos llega en el debate, simplemente lo seguimos repitiendo. Por ejemplo, el tema de es que va a haber un desabastecimiento de gas. No, en Colombia hay desabastecimiento de gas, si es que se entiende por eso falta de autosuficiencia de producción de gas, hace años, pero hace años es hace 8 o 10 años. Colombia importa gas. Aurelio decía, importamos para las térmicas, y la discusión es si se importa para los no térmicos, para los otros consumos. Resulta que para eso se importa gas en Colombia desde el año 2016. La pregunta no es si se importa gas o no, porque en Colombia se importa gas y cada vez va a haber que importar, quizá más, si es que los hallazgos no son suficientes o si no se pueden poner en producción y comercializar y comercializar más rápido. Trato de terminar. No, es que no, un momentico, es que la regasificadora de Cartagena vaya full. Sí, es que mire, de todas maneras, ahí es importante hacer esta claridad. Cierto que hemos tenido que importar gas hace varios años, eso aparte es cierta, pero resulta que para importar ese gas nosotros tenemos una planta regasificadora en Cartagena que no da abasto, que no es suficiente si tenemos todavía que tener que importar más gas. Hay planes, hay proyectos de construir unas a futuro, de hacer ampliaciones, pero por el momento no tenemos cómo. Así usted diga, listo, vamos a importar todavía mucho más gas porque se nos está acabando y efectivamente cada vez es más grande ese faltante. Entonces, ¿cómo lo traemos? Dígame usted cómo, si es que hay que importar el gas natural licuado, volverlo, regasificarlo en unas plantas en Cartagena, y usted lo trae de hecho a precios del Golfo de México, por el Golfo de México. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace entonces para meterlo por el resto del país? ¿Cómo hace para transformarlo? Pero entonces es que no hay suficiente infraestructura. Ese es el problema. Pero entonces el problema, Paola... Le aclaran a usted, Héctor, una cosa, y es que todo el gas que se importa para Colombia es para las térmicas, para las termoeléctricas. Claro, en Colombia el domiciliario era propio. Nunca se ha importado para cero gas importado para industrias, para carros, para casas. No. Para industria sí se importa gas. Las cifras dicen cero, es para las térmicas. Estamos perdiendo, y esto no es menor, Héctor, estamos perdiendo 45 años de autosuficiencia en materia de gas en Colombia. Claro, claro, y eso perfecto. Sí es nuevo, eso no es que no sea una novedad. No pongamos en discusión esa afirmación, aceptémosla. Teníamos autosuficiencia para otros consumos y ahora no la tenemos. El punto es, ¿por qué es eso? Pues simplemente porque a pesar de buscar gas, en Colombia no lo hemos encontrado suficiente. Porque el gobierno no ha otorgado nuevas licencias de exploración petrolera. Esa es otra posibilidad de respuesta. La mía es porque a pesar de haber buscado gas, no hemos encontrado suficiente. Porque llevamos buscando gas pues mucho tiempo, y de hecho el ministro dijo, si es que pues entrevistamos a la gente para oírla, el ministro dijo que hay decenas o centenares incluso de contratos buscando gas, que se ha encontrado gas en estos días, algún gas que se demora varios años en poder, por eso se ha conseguido gas que se demora varios años en poder que esté en su estufa, en su casa, para poder llevarlo, ese gas que se ha encontrado en estos días, para poder ponerlo en la estufa de nuestras casas se demoran
años. Entonces, no es que no se haya buscado gas, es que se lleva buscando gas y Colombia no ha encontrado gas suficiente para mantener la autosuficiencia. Eso puede ser parte de la respuesta. Eso puede ser, Héctor, no. Pero otra, por esa ejemplo, es la respuesta. El gobierno suspendió los proyectos piloto para buscar gas en el Magdalena Medio. Es otra parte de la respuesta. Pero además, si uno busca mucho, puede encontrar o no encontrar, pero si no busca, pues no encuentra. Si se queda solamente Claro, estamos buscando un montón, María Consuelo. No, estamos con buscando lo que un montón. venían. Héctor, pero ¿a quién pretendemos engañar? Y es que lo que venía era un montón. No, esa es la pregunta. Pero hay ¿A quién pretenden engañar repitiendo mentiras? Hay que continuar el ciclo. ¿A quién pretenden engañar repitiendo mentiras? Es que no es mentira. Yo le creo a Naturgas. Yo le creo a la doctora Luz Estela Murgas. No, yo le creo a los números. Yo le creo a los números que los dice tanto la doctora de Naturgas como el ministro, que es que hay unos contratos de exploración vigente que vienen de hace años, que no tienen resultados suficientes. Esa es la verdad. Entonces, el hecho de que el gobierno hubiera tomado una decisión cuestionable, discutible, lo que usted quiera, no es la causa eficiente de la razón por la cual va a haber que importar más gas el año entrante. Y tenemos una noticia muy desafortunada, que es que no se va a poder importar de Venezuela. Lo mejor para los colombianos era que se pudiera importar de Venezuela porque nos salía más barato. 7:26 minutos, Álvaro. Un poco en la línea de lo que dice Héctor. Y tengo noticias deportivas, tengo al Padre Linero, tengo noticias sobre Venezuela. Álvaro. El problema es que estos debates, como siempre, son más políticos e ideológicos. Está basado sobre premisas falsas. Ya lo decía de alguna manera Héctor, que el posible desabastecimiento de gas es nuevo, no lo es, ya se importa desde hace años, la pérdida de autosuficiencia se perdió hace tiempo. Sí, ahora está pasando, podría pasar a gas domiciliario. Y que eso es culpa de no suscribir nuevos contratos. No, hay 300 contratos que podrían alcanzar para ahora y para los próximos años. Simplemente o no se está explorando suficiente desde hace años, o no se ha tenido suerte, como decía Héctor. Y por ejemplo, en materia de importación, si se sabe que hay que importar, la infraestructura no se empezó a construir desde cuando sí se firmaban contratos. No es culpa de que no se está haciendo ahora. Y sin embargo, ahora hay planes de construir una planta para importar gas. Y se está descubriendo gas en el Caribe. Y también es evidente, yo lo estoy diciendo desde hace 2 años cuando empezó la discusión, muy seguramente, independientemente de la tendencia política del próximo gobierno, va a levantar la prohibición de nuevos contratos. O sea que estos 4 años no van a tener un efecto de desabastecimiento ni de petróleo ni de gas duradero, y la verdad es que en varios momentos de la vida del país la exploración ha bajado, inclusive a cero, cuando los precios del petróleo han bajado. Cuando suben los precios, vuelven a prender los taladros, y así va a pasar en Colombia. Entonces, más que meter alarma, hay que tratar de discutir serenamente, porque como también decían ahora, lo mismo pasó con el supuesto apagón, que también era una alarma falsa. No era una alarma falsa, Álvaro. Estuvimos lo era porque no se dio. Que existe la posibilidad, de que no llueva nunca. No, pero el hecho de no se puede decir que fue falsa la alerta de apagón, porque sí fue real, se tomaron las medidas. Eso se llama mitigar riesgos. Se retrasaron las lluvias, pero las lluvias llegaron. Se dejó de lo mismo en este caso, se han retrasado los descubrimientos, y los descubrimientos van a llegar porque se está explorando. Bueno, cada quien está en el derecho de dar su opinión, por supuesto, sobre lo que está ocurriendo con el gas y con la exploración en nuestro país. Dice el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, a propósito de la discusión sobre gas natural y la probabilidad de encontrar nuevos yacimientos: está demostrado que todos, incluso las autoridades, celebramos cada vez que se encuentran nuevas reservas. Lo que no es razonable, Daniel, es reducir las actividades de exploración, que básicamente redundarán en reducir la probabilidad de nuevos hallazgos. Es realmente actuar en contra de nuestros propios intereses como país. Y Ricardo, es innegable que las decisiones que ha tomado el gobierno no han ayudado a que haya suficiencia de gas. Y déjeme mencionar un tema que no se ha mencionado en este debate. Todos han estado enfocados en las cantidades, es decir, cuánto gas se necesita, cuánto gas es necesario para suplir las necesidades. Pero claro, si hay que importar gas, una pregunta fundamental es en cuánto le va a aumentar la tarifa que pagan los hogares colombianos del gas domiciliario. Hay un profesor de la Universidad de los Andes, Sergio Cabrales, que ha hecho estos cálculos,
y le dan básicamente que el precio de la factura por gas domiciliario aumentaría casi en un 150% en un hogar en Bogotá. Es decir, un hogar que en este momento está pagando, por ejemplo, 50.000 pesos, pasaría a pagar 123.000 pesos en su tarifa de gas. ¿Por qué? Porque ese costo, ese precio del gas que pagan los hogares tiene dos componentes: la molécula y el costo de transporte. La molécula representa el 43% del costo y, de acuerdo con los cálculos que él hace de la importación, aumentaría en un 130%. Y el transporte, que pesa un 30%, aumentaría el costo de traer el gas en un 300%. De ahí saca, con unas tablas y unos cálculos sofisticados, cuánto aumentaría la tarifa del gas. Es decir, si importar gas no llevara a un aumento grande en las facturas de gas, pues el problema sería de dónde lo traemos, de Colombia o lo traemos de otras partes. Pero si el aumento de la tarifa que van a pagar los hogares bogotanos o colombianos aumenta en un 150%, pues, eso le da duro pues imagínese, a las finanzas del hogar representativo. Más que duplicar el precio de 150%, pues imagínese, claro. Imagínese usted duplicar. Y esa fue la alarma de la doctora Luz Estela Morgas. El precio de la tarifa del gas natural domiciliario en Colombia. 7:31, llega el Padre Linero, llegan los deportes y actualizamos noticias desde Estados Unidos y Venezuela. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio. 5 municipios bajo ataque, bajo amenaza, 50.000 personas confinadas en medio de la guerra que hay con dos grupos que en teoría están en medio de negociaciones o acercamientos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las fuerzas militares desplegaron más de 5.000 soldados en la zona en la que el ELN está en este paro armado, intentando garantizar una normalidad que no se da. La gente está confinada, la gente está asustada y por eso se espera que en las próximas horas lleguen helicópteros para más tropas y soldados para reforzar la seguridad, sobre todo en los ríos, que son las principales vías de comunicación en el occidente del país. Tormenta por el proyecto del gobierno sobre inversiones forzosas para el sector financiero y también rayos y centellas hoy sobre el presupuesto general de la Nación para el próximo año, presupuesto que ya tiene listos coordinadores y ponentes en comisiones económicas y más exactamente en la Comisión Tercera de la Cámara, donde algunos de ellos aparecen salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, caso de la ponente Karen Manrique de Curules de Paz y del coordinador ponente Julián Peinado del Partido Liberal. No obstante, este último renunció a ser ponente del proyecto de presupuesto tras el revuelo que causó su designación y con telón de fondo de renunciar por grandes desacuerdos en la distribución de ese presupuesto, dejando constancia en carta a la mesa directiva de la Comisión Tercera de la Cámara de que renuncia a ser coordinador ponente porque la distribución del presupuesto no responde a las necesidades sociales y económicas del país, pues prioriza el gasto administrativo, es decir, la burocracia, en detrimento de la inversión social. Entre el 29 y 31 de julio pasado, es decir, entre 24 horas y 72 horas después de la elección presidencial, hubo 25 muertes en el contexto de las protestas de calle que rechazaban el resultado informado por el CNE. De esas 25 muertes ya conocíamos que 2 eran funcionarios de la Guardia Nacional, pues el gobierno y la Fiscalía solo hablaban de ellas, pero ahora, sorprendentemente, el fiscal general Tarek William Saab dio un balance e informó que 23 civiles o manifestantes fallecieron en ese mismo contexto. No obstante, sí aclaró que tras varias diligencias criminalísticas determinaron que prácticamente todas esas muertes fueron ocasionadas por lo que el gobierno llama grupos delincuenciales instrumentalizados, que quiere decir delincuentes que siguen órdenes, dice el gobierno, del comando de campaña de la oposición, los llamados comanditos. La mayoría de las muertes ocurrieron acá en Caracas y en el estado de Aragua, 7 en cada región, mientras casi 200 resultaron heridos. Una violencia que, insisten desde el gobierno, es potenciada por las redes sociales. Y por esa razón, desde hoy, desde esta tarde, en el Parlamento comenzará la discusión y al mismo tiempo modificación de varias leyes para regular redes sociales.
Ni la Copa América logró sacar del estancamiento las ventas del comercio en el último mes en Colombia. La más reciente bitácora económica de Fenalco, con datos del comercio en julio, reveló que las ventas siguen estancadas, aunque con la ayuda de la pasada temporada futbolera y la reducción de las tasas de interés, los comerciantes lograron un ligero respiro. Según el sondeo, el 24% de los empresarios consultados dijo que sus ventas expresadas en cantidades físicas fueron superiores a las obtenidas un año antes, aunque... El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 35 minutos. La aparición de estos videos en el caso de Mauricio Leal me ha llevado a reflexionar sobre dos temas fundamentales para la vida: las relaciones familiares y la salud mental. Estas dos realidades están intrínsecamente conectadas, ya que la familia es el espacio donde se forman y expresan las bases de la salud mental. Muchas veces tendemos a idealizar las relaciones familiares, creyendo que son perfectas y que no tienen dificultades, olvidando que al igual que cualquier otra relación, estas están determinadas por nuestras habilidades y limitaciones, por nuestras fortalezas y debilidades personales. No siempre nos llevamos bien con todos nuestros familiares y el compartir el ADN no garantiza automáticamente un gran amor entre nosotros. Las relaciones deben construirse desde la realidad, aceptando que en ellas surgen conflictos que deben resolverse de manera efectiva. Estos conflictos pueden ser ocasionados por choque de intereses, envidia, orgullo y otras manifestaciones propias de la condición humana. Para que estas relaciones funcionen, se requiere buena comunicación, respeto, tolerancia, perdón y mucha compasión. Es esencial también estar atentos a la salud mental de cada miembro de este vínculo íntimo de afecto y cuidado que llamamos familia, porque cualquier desajuste en este ámbito se reflejará directamente en las relaciones familiares. La forma en que los miembros de una familia se comunican, resuelven conflictos y expresan sus emociones sirve como modelo para que los hijos más adelante puedan hacerlo. Si crecen en un ambiente de respeto, empatía y comunicación abierta, es más probable que desarrollen habilidades sociales, saludables y una autoestima positiva. Además, la familia es un sistema de apoyo fundamental en momentos difíciles. Sentirse querido, comprendido y apoyado por los seres queridos puede ser un gran amortiguador ante el estrés y la adversidad, contribuyendo así a una mejor salud mental. No debemos olvidar que los patrones de comportamiento, creencias y actitudes se transmiten de generación en generación. Si en una familia hay antecedentes de trastornos mentales, los hijos pueden ser más vulnerables a desarrollarlos. Es crucial manejar el estrés familiar y estar muy atento a la salud mental. Hoy esa es la tarea. Aún en la familia, revisa el tema de la salud mental. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:38, momento para los deportes en Mañanas Blue. La prensa catalana sigue hablando de Luis Díaz. La portada de Mundo Deportivo, diario catalán, dice: el Barça no descarta a Nico Williams, pero activa alternativas con Luis Díaz como favorito. Dicen que si falla el fichaje del joven español del Bilbao, el Barcelona irá en busca del extremo colombiano, que según ellos, el Liverpool dejaría ir por mínimo 58 millones de euros. En Inglaterra se habló de la posibilidad de que refuerce al Manchester City, pero fuentes del club Citizen se lo desmintieron al periodista Fabricio Romano. Y a 24 días para que regrese la selección Colombia de mayores, ya tenemos nombres de los árbitros de los partidos de nuestra tricolor del mes de septiembre. La Conmebol dio a conocer toda la designación arbitral para las fechas 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas. Para el duelo del 6 de septiembre entre Colombia y Perú en Lima, a 8:30 de la noche, el central será el uruguayo Esteban Ostojic, quien ya le dirigió un partido a nuestra selección justamente frente a Perú en la Copa América 2021. Ese día perdió Colombia 2-1. En el VAR estará Cristian Ferreira, también uruguayo. Y para el juego del 10 de septiembre frente a Argentina en Barranquilla, que será a las 3:30 de la tarde, el juez será el chileno Piero Massa, acompañado por su compatriota Juan Lara en el VAR. Massa, de 39 años, también registra un partido arbitrado a Colombia, el 2-2 frente a Uruguay en Barranquilla en octubre del año pasado por la fecha 3 de estas eliminatorias. Para estas dos jornadas habrá dos grupos arbitrales colombianos. Wilmar Roldán comandará el primero en el juego Bolivia-Venezuela de la fecha 7
En el bar estará John Ospina y al frente del otro estará Andrés Rojas, en el Ecuador-Perú de la fecha 8, y en el bar estará John Perdomo. A propósito de la próxima doble jornada de eliminatorias, Galatasaray de Turquía prendió las alarmas en Colombia, pues confirmó la lesión de Davinson Sánchez tras el juego frente al Hatayspor. El comunicado oficial dice que el defensor central sufrió una distensión del segundo grado y sangrado en el grupo muscular superior derecho de la espalda. Aún no se conoce su incapacidad, pero se pone en duda su presencia con la selección dentro de 3 semanas. A Davinson se le suman a la lista de lesionados John Hanner Lucumí del Bologna, lesión muscular, recordemos, en el primer partido de la Copa América. Rafael Santos Borré, jugador del Inter de Brasil, que también sufrió una lesión muscular, y Miguel Ángel Borja, que sufrió una lesión en un entrenamiento con River Plate. Y llegó el día, empiezan los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Gremio recibe hoy a Fluminense, 5 de la tarde, es el partido que abre esta fase. En Fluminense, recordemos, está el colombiano John Arias y también Kevin Serna. A las 7:30 de la noche, Colo-Colo de Chile recibe al Junior de Barranquilla, que va en busca por lo menos del empate a suelo chileno. Y cierra la jornada de hoy a las 7:30 San Lorenzo de Almagro frente a Atlético de Minas Gerais de Brasil. Y también empezará la fase de playoff de Copa Sudamericana. Huachipato de Chile recibe a Racing de Avellaneda de Argentina, el equipo de Juanfer Quintero, de Roger Martínez y de Johan Carbonero. Y a las 7:30 el Red Bull Bragantino de Brasil enfrentará al Corinthians. Y en Colombia continúa la fecha 5 de la Liga. Anoche Fortaleza le ganó 1-0 a Pereira con gol de Nico Rodríguez y volvió al liderato. El equipo bogotano tiene 13 puntos y aunque iguala con 11 Caldas en puntaje, diferencia de gol y goles a favor, lidera por el tercer ítem de desempate. Los goles a favor en condición de visitante, Forta tiene 3 y los manizaleños tienen 2. Hoy en Sincelejo, Águilas recibe a Jaguares a las 7:30 de la noche, también fecha 5 de la Liga Colombiana. Y para terminar, les cuento que un colombiano es noticia en México. Edgar Guerra, el ex Millonarios, hoy jugador del León de México, fue detenido al norte de la ciudad de León por fallar al alcoholímetro cuando iba conduciendo. 7:41 los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El secuestro y la posterior liberación de 66 militares en San José del Guaviare, que ocurrió anoche muy tarde, deja expuestas las dudas sobre la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este hecho abre varios interrogantes sobre cuál es la verdadera voluntad de paz de las disidencias de alias Calarcá, un hombre que hace algunas semanas se había dicho que nunca va a dejar las armas y que sigue extorsionando y ahora propiciando y presionando secuestros de integrantes de la fuerza pública en el departamento de Guaviare, sumado a una ofensiva violenta en el municipio de Miraflores. El ataque y secuestro contra un diputado del departamento, además de ataques contra la fuerza pública en diferentes sitios. La fuerza pública está en medio de una situación difícil porque, entre otras cosas, el proceso de paz con la guerrilla del ELN y el ofrecimiento al Clan del Golfo de acercamientos para negociar su eventual sometimiento son cuestionados esta mañana por cuenta del paro armado del Ejército de Liberación Nacional, que ya completa varias horas en el departamento de Chocó. Para ser felices, necesitamos ser conscientes de quiénes somos. Necesitamos tener claro qué es lo que nos caracteriza, cuál es nuestra esencia. Para ello, necesitamos vivir un proceso de observación que nos permita saber cuáles son nuestras cualidades, nuestras capacidades, nuestras habilidades, pero también cuáles son nuestras limitaciones. Felipe, cada vez hay menos dudas para quien las tenía sobre lo que está pasando en Venezuela. Lo decíamos temprano, es una dictadura, es separación de poderes, Felipe. Es evidente. No, eso sí es claro, es una dictadura con todas sus palabras. Mire, esta declaración anoche del presidente Nicolás Maduro es el más claro indicador de que el principio básico de una democracia hoy, como hace mucho tiempo, no se cumple en Venezuela. Lo que pasa es que están quitando la cortina y están mostrando los muebles, dando órdenes a todos los poderes públicos de Venezuela para que actúen con mano de hierro. Imagínese usted lo que significa esto. Santiago Martínez, en Caracas.
Sí, Ricardo, fue durante una reunión del llamado Consejo de Defensa de la Nación que reúne a representantes de los 5 poderes del Estado, además del alto mando militar, que Nicolás Maduro exigió a todos mayor acción, una mayor respuesta contra lo que califica como delitos de odio surgidos en el contexto de las protestas contra su cuestionada reelección, que según cifras oficiales dejaron 25 muertos y 192 heridos. Mano de hierro, como tú decías, fue la frase exacta expresada por el jefe de Estado en este llamado a todos los poderes, algo que no es habitual, pues se supone que hay independencia y no debería el presidente dar una orden o dictar una línea de acción. Sin embargo, insistió en pedir no solamente mano de hierro, sino mayor celeridad y eficiencia a todo frente al crimen y la violencia. Esto además lo decía luego de preguntarse dónde estaban Edmundo González Urrutia y dónde estaba María Corina Machado, a quienes acusó de ser los autores intelectuales de todas las protestas. Escuchemos. Si compete en mis funciones constitucionales como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente de Venezuela, exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio, mano de hierro y justicia severa, certera, hacer valer los principios constitucionales y la sociedad irá sanando, irá despertando. Un Nicolás Maduro que, como te decía, también se preguntaba dónde estaban Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, a quienes además acusó, señaló de abandonar a los detenidos, a quienes llamó autores materiales de toda esta violencia. Ricardo. 7:46 minutos, Felipe, y como estaba previsto, Colombia no va a respaldar la petición de Estados Unidos para que en la OEA haya una resolución pidiendo con vehemencia que se conozcan resultados en Venezuela por parte del Consejo Electoral y que se frene la represión. Yo todavía no entiendo por qué siguen insistiendo en que se presenten las actas. Las actas ya las conoce la opinión pública, ya las publicó la oposición. Es decir, ¿qué actas pretende que presente el gobierno si es que no existen otras actas diferentes? Sí, pero fíjese, Felipe, que aquí en la discusión el foro es importante porque hay dos opciones: o se unifica la voz de toda América a través de una resolución de la OEA, que no va a pasar, que es lo que busca Estados Unidos, o se buscan caminos alternativos de negociación como los que intentan Colombia, Brasil, México y Pero España. ¿cuáles son los caminos que están intentando Colombia, Brasil y México? Pues que haya conversaciones. Eso no está claro. Pero además no hay éxito alguno, Felipe. Ni siquiera se han reunido Lula, Petro y López Obrador con Maduro, que era lo primero que iban a hacer para luego reunirse con Edmundo González Urrutia de manera separada. Es decir, están dilatando. Aquí lo que está haciendo el régimen es dilatar cualquier posibilidad de acuerdo o de entendimiento. Además, ya ayer la nueva presidenta de México ya dijo que apoyaba las elecciones de Venezuela. Es decir, ya México se abrió en este tema, ¿no? Si no estoy mal, Felipe, pero debo corroborar la fecha de posesión de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México, debe ser el próximo lunes. Y entonces la mediación de AMLO está a punto de terminar y Claudia Sheinbaum se ha mostrado mucho más ajena a lo que está pasando en Venezuela, mucho más apática, si me permite. Juan Camilo, lo que dice exactamente el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, respondiéndole a Estados Unidos que no va a apoyar Colombia esa resolución de la OEA. Precisamente, Ricardo, a juzgar por el trino del canciller Luis Gilberto Murillo, está clarísimo que le dijo al secretario de Estado Anthony Blinken que gracias, pero que no van a apoyar la nueva resolución que presentaron ante la OEA, un texto de resolución que ya se conoce, que debe empezar a ser negociado el día de hoy, aún no hay fecha para su votación. Hace algunos minutos escribió el canciller Murillo dando su versión de lo que fue la llamada. Dice que hablaron de Haití y de los contactos que adelanta Colombia en otro tema, sobre Venezuela, junto a Brasil, México, siempre respetando, dice Murillo, la soberanía del vecino país, no injerencia en asuntos internos y respeto por los derechos humanos. Y aquí el mensaje: reiteramos nuestra posición con respecto al papel de la OEA y valoramos el interés y rol constructivo de Estados Unidos. Cuando dice reiteramos, ¿a qué se refiere? Pues que no van a respaldar la decisión, porque recordemos que cuando Colombia se abstuvo en la pasada sesión de la OEA, dijo que no respaldaba porque Venezuela, primero, no hace parte de la OEA y segundo, porque no era una instancia imparcial, teniendo en cuenta las posturas del secretario general de la organización, Luis Almagro. Lo cierto es que el mismo Blinken asumió la labor de
lobista, si se quiere, no solo tuvo la llamada con Murillo en las últimas horas, sino con el primer ministro de Antigua y Barbuda, con el que también habló de Venezuela, y es un voto que también espera los Estados Unidos poder conseguir para respaldar este proyecto de resolución. Recordemos que la pasada resolución se hundió por solo un voto. En la versión que dio Blinken de la llamada con Murillo, le agradeció por las gestiones que adelanta Colombia. Coincidieron en la necesidad de publicación de actas y en el respeto a los derechos humanos, pero añade Blinken que hablaron de la importancia de que la región hable con una sola voz, incluso en el marco de la Organización de Estados Americanos. Ahora bien, ¿qué dice el texto propuesto por Estados Unidos en este proyecto de resolución? Primero, condena las violaciones de derechos humanos en Venezuela, detenciones masivas y represión. Pide lo mismo que pedía la anterior resolución, que el CNE publique las actas con resultados mesa por mesa y que haya una revisión extensiva o comprensiva de los resultados a través de un mecanismo de verificación imparcial. Ahora bien, no es claro si esta resolución sí prospere en el marco de la Organización de Estados Americanos, pero lo que sí parece claro, a juzgar por el pronunciamiento del canciller Murillo, es que Colombia no la va a apoyar. Ricardo. Juan Camilo, gracias. 7:50 en Europa. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación hoy por el alto número de detenciones arbitrarias en Venezuela. Enrique Rodríguez. Volker Turk es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en un comunicado emitido a primera hora de esta mañana ha dicho que es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio bajo la legislación antiterrorista. Ha dicho que el derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos de las personas. Esta advertencia tiene lugar al día siguiente de que Nicolás Maduro, como hemos escuchado, reclamara a los poderes del Estado actuar con mano de hierro. Ha dicho que en Venezuela, según declaraciones de la ONU, hay más de 2.400 personas que han sido detenidas desde el pasado 29 de julio. Y apunta dos datos inquietantes. El primero de ellos es que dice que no se ha permitido a las personas detenidas designar a un abogado de su elección ni tener contacto con sus familiares. Y dice la ONU que algunos de estos casos constituirían lo que se conoce como desapariciones forzadas. Aquí en España también se ha pronunciado sobre lo que está pasando en Venezuela el jefe de la diplomacia española, que es José Manuel Álvarez. Ha comparecido esta mañana en el Senado para decir que su gobierno mantiene abiertas todas las vías de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro, pero también con la oposición, personalizando, diciendo que ha hablado directamente con la propia María Corina Machado en las últimas horas. El gobierno español también ha anunciado que desde hoy se hace cargo de los intereses de República Dominicana en Venezuela. Que he estado en contacto también con los cancilleres latinoamericanos de Brasil, de Colombia, de México, de Chile, de Panamá, de República Dominicana, y fruto de la confianza también que América Latina tiene depositada en España, desde el día de ayer España se hace cargo de los intereses y de los nacionales de República Dominicana en Venezuela. El gobierno español ha insistido en todo momento, por boca del jefe de su equipo diplomático, que siguen de cerca lo que está pasando en Venezuela y que exigen la publicación de las actas electorales. Hasta entonces no se producirá ningún tipo de reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 5 municipios bajo ataque, bajo amenaza, 50.000 personas confinadas en medio de la guerra que hay con dos grupos que en teoría están en medio de negociaciones o acercamientos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las fuerzas militares desplegaron más de 5.000 soldados en la zona en la que el ELN está en este paro armado, intentando garantizar una normalidad que no se da. La gente está confinada, la gente está asustada y por eso se espera que en las próximas horas lleguen helicópteros para más tropas y soldados para reforzar la seguridad, sobre todo en los ríos, que son las principales vías de comunicación en el occidente del país.
tormenta por el proyecto del gobierno sobre inversiones forzosas para el sector financiero y también rayos y centellas hoy sobre el presupuesto general de la Nación para el próximo año, presupuesto que ya tiene listos coordinadores y ponentes en comisiones económicas y más exactamente en la Comisión Tercera de la Cámara, donde algunos de ellos aparecen salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, caso de la ponente Karen Manrique de Curules de Paz y del coordinador ponente Julián Peinado del Partido Liberal. No obstante, este último renunció a ser ponente del proyecto de presupuesto tras el revuelo que causó su designación y con telón de fondo de renunciar por grandes desacuerdos en la distribución de ese presupuesto, dejando constancia en carta a la mesa directiva de la Comisión Tercera de la Cámara de que renuncia a ser coordinador ponente porque la distribución... Hablamos ahora de la novela, de la historia macabra, terrible, del asesinato del estilista Mauricio Leal, que ha tenido sobresaltos, desarrollos con la divulgación en las últimas horas de dos videos, que en realidad es un video que tiene otra versión editada y que estaban aparentemente en el teléfono celular del asesinado Mauricio Leal. La abogada Erika Sanguinetti fue quien le reclamó a la Fiscalía los teléfonos celulares o el teléfono celular de Mauricio Leal para entregárselo a su hermano Carlos Andrés García, quien está detenido en la cárcel de Jamundí. Y en ese teléfono aparecieron esos videos y se han publicado. Doctora Sanguinetti, buenos días. Muy buenos días, un extensivo saludo acá para la mesa de trabajo de Blue Radio. Doctora Sanguinetti, ¿usted cuándo conoció a Carlos Andrés García? ¿De qué momento es su abogada o por qué hizo esta gestión ante la Fiscalía? Bueno, yo soy abogada del señor Carlos Andrés García hace más de 4 años largos. Asimismo, también fui apoderada del señor Mauricio Leal en vida y fui abogada de su empresa Mauricio Leal Peluquería SAS. He venido siendo la asesora de Carlos Andrés durante todo este tiempo, su asesora jurídica con mi equipo de trabajo. Estos celulares me son entregados por una autorización expresa que él elevó a la Fiscalía Delegada en atención a que la señora juez que llevó el caso del señor Johnny Rodolfo Leal dio la orden expresa de que se le entregaran estos móviles al señor Carlos Andrés. Por esa razón es que a mis manos llegan estos equipos móviles. ¿Usted fue abogada de Johnny Leal también? Bueno, de Johnny Rodolfo Leal lo que pasó fue lo siguiente. En atención a que yo era la abogada de la empresa y de Carlos Andrés en su proceso por el cual se está recluido en estos momentos, dio lugar a que con el fallecimiento y obviamente antes de que la suscrita supiera pues todo este acervo probatorio que hoy ya conocemos, me encomendaron la labor de la sucesión para poder tener acceso pues a todo el manejo de las empresas. ¿Pero no lo acompañó en el proceso penal? No, señor, yo no hice parte ni soy parte del proceso penal. Sí, doctora Sanguinetti, ¿y cuál es el argumento de Carlos Andrés García para solicitar los teléfonos? Usted me dice ahora que son varios de Mauricio Leal. ¿Me preguntas? Perdón, no te escuché. ¿Cuál es el argumento por qué Carlos Andrés García pide los teléfonos de su hermano Mauricio Leal? Como lo acabé de mencionar, él los pide porque la juez 55 dio la orden expresa de que se le entregaran los celulares al señor Carlos Andrés García. Entonces, el protocolo que se debe hacer es que se elevara una petición por escrito al delegado de la Fiscalía para que pudiese hacer la entrega formal. Obviamente, por razones de que él se encuentra privado de la libertad, pues no podía recibir los equipos móviles y debía delegar, y en este caso, pues yo que soy su asesora jurídica. ¿Y por qué la juez decide señalar y ordenar que le entreguen los teléfonos a Carlos Andrés García? Bueno, aunque no conozco del proceso, pero hablándolo desde la parte jurídica, se sobreentiende que como él es víctima directa de este caso y afectado directo, y en atención a que ya los equipos móviles dejaron de hacer parte de esta cadena de custodia porque ya fueron debatidos, por así decirlo, dentro del juicio, no hay razón para que la Fiscalía siga
en custodia de estos elementos. Entonces, por esa razón, desde el punto de vista jurídico, se debe entregar estos equipos móviles a las personas en las que se les haya ejercido este decomiso. Doctora Sanguinetti, ¿cuántos teléfonos celulares le entregaron? 2 teléfonos. ¿A quiénes pertenecían esos teléfonos? De propiedad de la señora Marlene Hernández y de Mauricio Leal. ¿Y qué encontraron allí o cómo deciden ustedes, doctora Sanguinetti, buscar? ¿En qué momento toman la decisión y por qué toman la decisión de buscar videos o de buscar fotografías en estos celulares? Bueno, es importante hacer unas aclaraciones. Digamos que en ningún momento esta parte quiso indagar dentro del celular. Nosotros nos acercamos a las instalaciones del búnker. La investigadora encargada para hacerme la entrega formal de estos teléfonos, teníamos que suscribir unas actas, y ese protocolo de suscribir esas actas me concierne en que verificar en qué estado se encontraban los mismos. Frente a ella, lo que hacemos es conectar estos teléfonos a la electricidad porque se encontraban apagados, y obviamente estando apagados no podríamos verificar si los mismos prendían o funcionaban o no funcionaban, ¿sí? Porque si bien es cierto dieron una orden de hacer la entrega de los equipos móviles, no era menos cierto que no podían entregarlos en malas condiciones o que no funcionaran. En el momento en que se prenden estos equipos, que lo hacemos frente a la misma investigadora, allí se despliega, con solamente tener 1% de carga, automáticamente se ve una galería. Son teléfonos iPhone, automáticamente se desplegó en la parte superior de arriba una foto que en ese momento nos llama la atención, que es la foto que ya el país conoce, donde se ve a Mauricio en la cama todavía vivo. Y pues fue una situación que nos llamó un poco la atención. Sin embargo, nosotros no quisimos indagar porque además los equipos estaban bastante descargados. Terminamos de hacer el protocolo y formalizar las respectivas actas y demás, y ya después de que salimos de las instalaciones... Sí, pero doctora Sanguinetti, permítame la interrumpo ahí, porque usualmente cuando un iPhone se conecta después de estar descargado para recibir carga, lo que hace es encenderse y queda bloqueado. ¿El teléfono de Mauricio Leal no tenía clave? No, señor, no estaba bloqueado. Teléfono estaba, ninguno de los 2 teléfonos tenía ninguna clave. ¿Y eso les pareció normal?